Cuando Jesús dice en Juan, yo me voy, pero les voy a dejar otro consolador, esa palabra consolador en el griego es parakletos y significa el ayudador o uno que está para ayudar, ¿sí? Yo te decía la semana pasada, cuando escuchamos la palabra en nuestro contexto actual, cuando escuchamos la palabra consuelo o consolador, nos imaginamos a una persona que nos está apapachando cuando estamos tristes, que nos quiere reconfortar, y claro que el Espíritu Santo hace eso, nos reconforta en nuestra tristeza también, pero el significado bíblico de eso es una persona que está para auxiliarte, para ayudarte, para salir a tu defensa, ¿ok? Esa palabra incluso se usaba muchas veces en los términos de juicios, se usaba para los abogados, porque alguien que te defendía, alguien que salía en ayuda tuya. Entonces cuando Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Yo me voy, pero les voy a dejar, número uno dice, otro consolador. Veíamos la semana pasada que esa expresión, otro, significa que ya han tenido uno, que ha sido Él, el tiempo que Jesús caminó con los discípulos. Acuérdate que ese mensaje de Juan 14, 15 y 16 es un mensaje íntimo. Es un mensaje para sus discípulos más cercanos, para los 12 y algunos más cercanos ahí que ayudaban. Están tomando la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura. No es una predicación al aire, ni siquiera es para los 70, es para los más cercanos. Y está dando él su último mensaje, su última predicación, su última enseñanza antes de morir en la cruz. ¿Por qué? Porque cuando Él muere y resucita, anduvo 50 días apareciendo a sus discípulos, enseñándoles otros misterios del reino. Pero antes de ir a la cruz, este es su último mensaje, y Él está diciéndoles, en resumidas cuentas, comienza diciéndoles, separados de mí no pueden hacer nada. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y mi Padre es el labrador, y mi Padre quiere que lleven fruto y mucho fruto y fruto en abundancia, porque en esto es glorificado mi Padre, y para que puedan llevar mucho fruto tienen que estar conectados a mí, y aquel que está en mí, mi Padre lo va a ir podando, le va a ir quitando lo que le sobra, ¿verdad? Lo que está de más en tu vida te lo va a ir cortando. Si Dios corta cosas en tu vida que están de más, dale gracias, porque es para que puedas producir más fruto. Y luego les dice, yo ya me voy, y les dice, los veo medio tristes, pero no se entristezcan. Y ahí introduce al Espíritu Santo. Les dice, cuando yo me vaya, va a venir otro consolador. Así que después dice incluso, les conviene que yo me vaya. Y yo les decía la semana pasada, esa frase es una frase que cuando la entiendes es muy, muy, muy profunda, porque yo no encontraría en mi mente tal vez tradicional o religiosa, yo no encontraría algo mejor que caminar al lado de Jesús en carne. Sin embargo, mismo Jesús en carne está diciendo, ahora les conviene esto es mejor para ustedes, porque cuando yo me vaya va a venir el Espíritu de verdad, y Él es Dios ahora dentro de nosotros, ¿sí? Además de que era una parte en el caminar de la salvación y la restauración, era necesario que Jesús muriera, resucitara y se ausentara este tiempo que ha estado ausente, para después venir de una manera gloriosa y reinar por la eternidad. Así que este tiempo que está en ausencia, nosotros estamos interactuando. Cuando interactuamos con Dios, lo hacemos con la tercera persona de la Trinidad. Por eso me estoy enfocando también en ver un poquito más enseñanzas del Espíritu Santo, porque es lo más práctico a la hora de nuestro caminar con Dios, tener un buen entendimiento de quién es el Espíritu Santo y desarrollar, número uno, una sensibilidad para ser guiado por el Espíritu Santo y una comunión con el Espíritu Santo. Sí, muchos de nosotros en algún punto de nuestra vida no hemos entendido tal vez
cómo relacionarnos correctamente con Él, y nos estamos perdiendo precisamente de la manifestación de la Trinidad, de la persona de la Trinidad que hoy está con nosotros y que es el que está haciendo la obra para que tú y yo caminamos con Cristo, para que tú y yo seamos agradables a Dios. La tarea del Espíritu Santo en nuestra vida tiene que ver con producir en nosotros el carácter de Cristo. ¿Sí? El Espíritu Santo está trabajando diariamente en nuestra vida para que nos parezcamos más a Jesús y nos dejemos de parecer a nosotros mismos. Esa es parte de la tarea del Espíritu Santo. ¿Sí? Y vamos a ver varios versículos. Hoy voy a ver varios puntos de el Paracletos, es decir, voy a hablar, hoy se va a centrar el tema de la dinámica que tiene el Espíritu Santo hacia nosotros o hacia mí, ¿sí? Es decir, voy a decir cosas que hace Él por nosotros, a favor de nosotros y en nosotros. Ya no voy a hablar de su deidad, eso fue la semana pasada, dale una repasada ahí en el YouTube, ya vimos que Él es Dios, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, tiene los atributos únicos de Dios. Vimos versículos donde se expresa como Dios mismo, cómo Él decide por la iglesia, cómo Él toma decisiones acerca de la dirección de la iglesia, y solo eso, el único que puede hacer eso es Dios mismo. Pero hoy vamos a ver cómo se relaciona Él hacia nosotros. Y en Juan 16:8 dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga. ¿Sabías tú que más gente se convirtió a Cristo a través de la predicación de Pedro que de la predicación del mismo Cristo? Más gente se convirtió a Cristo a través de la vida de Pablo, a través de la vida de Timoteo, de Juan, que de mismo Juan el Bautista y de mismo Jesús. Y uno diría, qué raro, ¿por qué? ¿Verdad? Y la razón es porque el Espíritu Santo estaba empoderando a la iglesia, fluyendo en la iglesia, pero sobre todo ya se había abierto la dispensación a los gentiles. Cuando Jesús viene a predicarle principalmente a los judíos y a los gentiles que estuvieran abiertos, pero su mensaje iba dirigido principalmente a los judíos. Y cuando viene Pedro y viene Pablo y vienen los demás, es un mensaje más abierto a la gente, pero el Espíritu Santo está fluyendo ya no en un hombre solamente, que era Cristo, ahora está fluyendo en una multitud de hombres en la iglesia, y por eso el impacto es exponencial, es multiplicativo, no se suma, se multiplica. No es lo mismo 2 más 2 más 2 que 2 por 2, y eso por 2, y eso mismo por 2, y así te la llevas, vas a llegar a un punto donde llegas a decenas, ¿verdad? Centenas en brevemente. ¿Por qué? Porque la tarea del Espíritu Santo, la primera interacción que tiene con nosotros, ¿sabes cuál es? Es decirnos, eres un pecador. Eso es lo primero que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona. Nos convence de pecado, nos convence de juicio y nos convence de justicia. Es decir, nos guía al arrepentimiento. Nosotros somos guiados al arrepentimiento por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. No somos guiados al arrepentimiento por meramente palabras o por testimonios, sino por la obra del Espíritu Santo. Él viene a nosotros y nos redarguye, nos incomoda. Me acuerdo, siempre lo digo y cuento el testimonio 1001 veces y no me canso, porque pues fue el día que Cristo me salvó, ¿verdad? Y aunque fue hace 22 años, para mí es como si hubiera sido ayer y está todo fresco.
Pero yo me acuerdo que lo primero que yo sentí, fue bien raro, ¿verdad? Cuando crucé por las puertas de esa iglesia en la que conocí al Señor, yo me sentía como si estuviera desnudo. Yo me sentía como si todo mundo que me veía supiera la calaña de persona que yo era. Y yo iba bien arregladillo ese día, ¿verdad? Porque dije, me voy a poner de vestir, camisa, zapatitos, ¿verdad? Porque voy a la iglesia, no quiero ir así en mi pinta de fachoso. Luego ya me descompuse y predico en playera. Pero en aquel entonces yo pensaba que tenías que ir arreglado. Luego ya vi que Dios ve tu corazón. Y entonces me acuerdo que iba todo así, pero yo sentía que la gente me veía y sentía en serio que ellos sabían lo que yo estaba haciendo. Me acuerdo que estaba la alabanza y eran cantos viejitos, ¿verdad? Más viejitos que los que tocamos hoy, que ya son viejitos. Y yo me acuerdo que yo quería levantar las manos. Algo en mí me hacía como querer levantar las manos, y era una pelea conmigo mismo, porque mi mente me decía, no seas ridículo. Pero a la vez quería levantar la mano, y nunca había ido a una iglesia. Jamás había estado en una iglesia yo cristiana. Había hecho mi primera comunión y todo este tipo de asuntos, pero sentí algo ahí tan especial, pero incómodo. Yo no te puedo decir que los primeros minutos en la iglesia fueron gloriosos, fueron muy incómodos. Sentía que Dios estaba ahí presente, y que si Él en alguna manera se manifestaba más fuerte, yo podía incluso morir. Así me sentía yo, ¿verdad? Y me empecé a arrepentir poco a poco ahí, sin pasar al frente, sin una predicación. La presencia del Espíritu Santo en esa iglesia me estaba redarguyendo y me estaba convenciendo de una cosa que yo hasta un día antes me valía queso, y es que era un pecador. A mí antes me decían, ¿te das cuenta de lo que eres? Sí, me vale, ¿y qué tiene? ¿Verdad? Y ahí en ese momento yo ya no me valía. Ya sentía que había algo más, que había justicia, veía la santidad de Dios. Para cuando acordé, mi mente ya dejó de pelearse y terminé con las manos levantadas y con ganas de llorar, y esa sí me aguanté. Dije, no, esa sí no lo voy a hacer, no voy a llorar, yo soy bien machín, que voy a andar haciendo el ridículo aquí. Y me aguanté y no lloré en ese rato, porque a los 40 minutos pasé, hice la oración de salvación y me aventé 20 minutos a moco tendido, ¿verdad? Lloré y lloré. Como que Dios dijo, no querías, pero ahí va. Y eso fue lo primero que yo sentí, una convicción de pecado. Sí. La gente que no está convencida de pecado no puede ser salva, porque la condición para ser salvo es el arrepentimiento. Ahora, convencerte de pecado no es que te sientas mal. Yo me sentía mal. Pero hay gente que se siente muy mal, pero no está convencida de que está mal. Nada más en sus emociones se siente mal. Eso se llama remordimiento. No es lo mismo que arrepentimiento. Arrepentimiento es, Dios, entiendo que esto te está ofendiendo y lo voy a dejar de hacer. Tenga ganas o no tenga ganas de hacerlo, voy a procurar dejar de hacerlo. La palabra arrepentimiento en el griego es metanoia, cambio de mente, cambio de dirección. Es un metanoia, es una vuelta de 180 grados, porque de 360 quedas igual, de 180, ¿verdad? Vas a un lado y ahora vas al lado contrario en la vida. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo con nosotros. Y no solo lo hace la primera vez, sino que ya has empezado a caminar con Él. A mí la gente que me dice, es que, pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Verdad? Por mucho tiempo fui pastor de jóvenes y venían los jóvenes, pastor, ¿puedo ir al antro? ¿Puedo bailar? Le digo, ¿puedes? Porque yo no me sale. ¿Sí? Aunque yo quisiera bailar, me tropiezo ahí, no puedo. Hay unos que son un trompo chillador, ¿verdad? Hay unos que se llaman Sergio, el bailador, ¿verdad? Y otros no. Y yo le decía, ¿puedes hacerlo? No, pastor, yo me refiero a que si puede, o sea, Dios me deja ir. Le digo, ¿cómo te sientes cuando lo haces? No, pues yo creo que no me siento a gusto. Entonces, ¿para qué vas? Ahora pregunta, ¿antes te sentías a gusto? Antes me daba igual, pastor, pero ahora que empecé a venir, voy y no me siento a gusto. Entonces ya no vayas.
es el Espíritu Santo mostrándote que no. Yo no les di una lista de reglas a todos los que se han congregado aquí. Yo no te doy una lista, ¿verdad? Estos son lo que no debes de hacer. Si tuviera una lista, el número 1 sería: no le vayas a la América, pero te doy libre albedrío, ¿verdad? Tus pésimas decisiones ahí pueden estar. Amo a los americanistas, Dios me rodea de ellos, ¿verdad? Y de barcelonistas que ayer perdieron tristemente, pero no me voy a meter en eso. Pero yo no te doy una lista: mira, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer, porque yo creo que el Espíritu Santo es el que te debe de convencer. Sí, una vez nos dijo un profesor, en tono medio de broma, pero a la vez no. Dijo: si el Espíritu Santo no te convence, ¿qué te voy a andar convenciendo yo? ¿Para qué pierdo tiempo yo? Mejor oro que el Espíritu Santo te convenza. Y si Él, redarguyéndote, eres tan duro que ni con Él cedes, no vas a ceder conmigo. Amén. Así que hay que dejar que Él nos redarguya, que Él nos haga sentir. Y hay otras cosas, ojo, no todo es lo que siento, porque hay pecados que se sienten bien a gusto. Que hasta, o sea, si a mí me dices: ¿qué crees? Yo saco un café. ¿Sí me entiendes? ¿Qué crees? ¿Qué pasó? O sea, échalo todo aquí. ¿Por qué? Porque se siente bien, pero cuando voy a la palabra, el Espíritu Santo va a remarcar que 6 cosas aborrece el Señor. La lengua chismosa es una de ellas. Amén. ¿Sí? Yo una vez vi 6 cosas aborrece el Señor y vi que yo tenía como 4, dije: en la torre, ¿verdad? La lengua chismosa, la boca rencillosa, el que pone tropiezo entre los hermanos. Dije: en la torre me aborrece. Y me hizo cambiar eso, o luchar con eso, porque es el Espíritu Santo el que nos va a revelar eso. Pero también te convence de justicia. Es decir, yo estoy seguro de mi salvación. Si a mí ahorita salgo y me atropella un camión, Dios no lo quiera, pero si a mí sale, yo sé que me voy a ir al cielo. Yo no estoy ahorita como que: ay, en la torre no oré, Señor, dame la chance. No, porque no es mi justicia, es la justicia de Cristo en mí. Pero el que me convence de eso es el Espíritu Santo. A veces me he topado cristianos que me dicen: pastor, yo no sé si sea salvo. Le digo: pues así como me la pones, yo tampoco sé si eres. Porque el Señor nos convence de salvación. Y claro que hay un momento en la inmadurez de nuestra vida donde tal vez dudamos si seremos, el diablo pone dudas y todo, pero es el Espíritu Santo quien nos muestra el amor de Dios, nos convence de su justicia, y el perfecto amor echa fuera todo temor. Amén. Y es ese amor que viene con nosotros. Así que yo te recomiendo que en tus oraciones le digas: Espíritu Santo, guíame al arrepentimiento. Muéstrame qué está bien y qué está mal, y abre los oídos. Amén. Una vez lo conté, lo he contado mucho en esta semana, lo he contado 3 veces, lo voy a contar una cuarta. A veces el Señor nos va a hablar cosas que no nos gusta oír, y nos lo va a decir con gente que no esperamos. ¿Sí? A veces uno dice: Señor, muéstrame lo oculto de mi corazón, y piensas que se va a abrir el techo, va a bajar una paloma con una voz delicada, te va a decir: ya no chismes, y se va a ir. No. Mira, yo tengo, los que me conocen saben que no es mentira. Tengo alrededor de 1 año y medio, 2 años en una lucha continua con hacer ejercicio, comer mejor. Yo sé que me ves y dices: ¿en serio la tienes? Neta que sí. ¿Sí? Si me hubieras conocido hace 2 años, dirías: no, sí se ve que la tienes, porque sí he bajado algo. Ahí estoy en una lucha. Y esa lucha una vez empezó en la pandemia, pero poquito antes de la pandemia, en una visita a Amistad de San Nicolás. Saludos a nuestros amigos de San Nicolás si nos ven. Se acercó una mamá de un amigo mío. Me dijo: pastor, tengo una palabra para usted. Dije: gloria a Dios, me va a decir que dinero viene, que un ministerio grande, o que ya me voy a casar, algo me va a decir. Me dijo: baje de peso, pastor, está muy gordo. Así me lo dijo, así, con esas frases. Le dije: amén. Pues porque sí es cierto. Yo tenía dos, ¿cómo se llama? 2 opciones. Yo me pude haber ofendido,
enojado, lo pude haber reprendido, atado y desatado, pateado, no sé, ¿verdad? Me lo hubiera comido, no sé, algo, ¿verdad? Estoy gordo, ¿verdad? Y le dije, sí, tiene razón, hermana, le voy a echar ganas. Y el Espíritu Santo era hablando él, por medio de una señora que no sabe cómo decir las cosas, pero era él. Amén. ¿A qué voy? A veces va a usar gente que no sabe decir las cosas, o que no te cae bien. Me lo hubiera dicho el pastor, me lo hubiera dicho Enoch, otra cosa sería. Pero no, me lo dijo una señora incómoda y me incomodó. Porque el Espíritu Santo no, su trabajo no es que estés cómodo, su trabajo es que te parezcas a Cristo. Y mis amados, me duele decirlo, pero Cristo no estaba gordo. ¿Sí me entiendes? Entonces es una pedrada para mí, para todos los de mi clase. Todos los de mi vuelo ya me oyeron, hay que echarle ganas. Pero también quiere que dejes de ser chismoso, eso también. No, dices eso no. Ahora, en Juan 16:14 dice, Él me glorificará, está hablando Jesús, porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se los hará saber a ustedes. Así que el Espíritu Santo nos lleva a glorificar a Cristo. Amén. Él, su tarea es mostrarnos, enseñarnos lo hermoso que es Jesucristo, glorificarlo, exaltarlo por encima de todas las demás cosas. Nosotros lo decimos en canciones, lo decimos como frases, ¿verdad? Hay una canción que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. El Espíritu Santo se encarga de que eso sea una realidad en tu vida, de que te pueden faltar cosas que quisieras tener, pero que lo tienes a Él y en Él estás pleno y satisfecho y satisfecha, y que por otro lado, las cosas que no tienen que ver con Él comienzan a perder su hermosura, comienzan a perder cómo te llaman la atención, cómo te gustan. ¿Sí? Juan 16:13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Si tú no quieres ser engañado, necesitas dejarte guiar por el Espíritu Santo. La verdad también es la palabra. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dice, toda escritura es inspirada. La palabra inspirada es soplada. El soplo de Dios es la persona del Espíritu Santo. Así se ha relacionado en la Escritura, como el aliento de vida. Cuando Adán fue creado, hasta que soplaron en él aliento de vida, tomó vida. Así que si tú quieres conocer la Escritura, tienes al mejor maestro contigo, es el Espíritu Santo. También después, en otra parte, en primera de Juan dice, hijitos, ya no tienen necesidad de que nadie les enseñe, porque la unción les enseña todas las cosas. Y esa unción no se refiere a otra cosa más que a la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? De modo que para que yo entienda la palabra, porque hay gente que viene y me dice, pastor, no le entiendo a la Biblia, por más que la quiero leer, no le entiendo. Pues pídele al Espíritu Santo que te la revele, que te la enseñe. Yo te voy a decir una cosa, yo para predicarte yo hago trampa, yo le digo que me diga qué decir, porque si es por mí, no la armo. Yo tengo que decirle al Espíritu Santo, ¿qué quieres que le hable a tu iglesia? ¿Qué quieres que les comparta? Y eso a nivel de predicación, pero en mi vida diaria, mi lectura, mi oración personal,
todos estos 22 años, te digo, yo leía la Biblia y confundía cosas, cambiaba personajes, metía los del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Todos pasamos por ese momento. Ahora yo decía que a Jonás se lo había tragado, a Job se lo había comido una ballena, y pues no, fue a Jonás, ¿verdad? Nomás le atiné a la J, y hacía un regazón de cosas, pero el Espíritu Santo me fue revelando la Escritura, me fue mostrando la palabra. Tuve que haber puesto yo una disposición de abrirla, de pasar tiempo. Pero empecé a decirle, enséñame. Y te empieza a mostrar, te empieza a enseñar, te empieza a hablar. Va a haber veces que vas a estar leyendo un solo versículo como por 3-4 días, porque no te deja avanzar de ahí. Hay veces que vas a estar leyendo todo un libro, qué sé yo, desarrollarás tu propio ritmo y esquema personal. Pero tú no vas a aprender la Biblia en un instituto aún bíblico, o con una persona que sepa mucho, o con un pastor que tenga mucha revelación. Tú aprendes la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y claro, Él usa medios como un instituto, como una persona que sepa más que tú, etcétera. Pero tú y yo tenemos que ser dependientes del Espíritu Santo, ¿sí? Yo soy dependiente del Espíritu Santo, no Rodolfo dependiente. Rodolfo es mi pastor, Rodolfo Garza. Con él platico y todo, pero yo no le pido a él consejos para qué te voy a predicar. Oiga, pastor, pásame una predicación suya y unas notas, ¿no? Para aventármela acá. No, yo voy con el Espíritu Santo. ¿Qué hablamos? ¿Qué platicamos? ¿Qué les decimos? Y salen estas enseñanzas. Hay gente que me ha venido a decir, una de las preguntas que más escucho y que más son importantes, me dicen, pastor, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber qué quiere Dios de mi vida? ¿Por qué? Porque me escuchan que yo platico, ¿no? Que a mí Dios me dijo que fuera pastor. Y viene gente y me dice, ¿cómo le dijo, pastor? ¿Cómo le habló Dios? ¿Cómo usted puede estar tan seguro que quería que fuera pastor y no modelo de Calvin Klein? ¿Ah? Le digo, mírame y sabrás por qué. ¿Ah? Yo digo, yo estoy seguro de lo que estoy haciendo porque Él me lo habló. ¿Cómo, pastor? De muchas formas. Una, en la oración, estaba yo orando y fue de las primeras veces que escuché la voz de Dios en mi interior, que supe que no era mi voz, que era Él hablándome. Se escuchaba distinto, tenía un peso diferente y sobre todo me decía cosas que yo no quería oír, sí, que yo no me estaba inventando. Número 2, a través de la palabra hubo versículos en los cuales yo veía el llamado, ¿verdad? Me acuerdo que yo estaba leyendo cuando Jesús ve a las multitudes y siente dolor en su corazón porque las ve como ovejas que no tenían pastor. Y y en el Espíritu Santo me dijo, hay ovejas que no tienen pastor, ¿le vas a entrar? Y versículos como eso, y luego otros que veía, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado, y venía una voz, yo te tengo apartado para algo. Y era el Espíritu Santo usando la Escritura, hablando a mi corazón. Y lo dije, bueno, voy a platicar con mi pastor, a ver qué onda. Y me dijo, sí, Dios te está hablando, yo lo he notado desde que empezaste a venir, hay un llamado sobre tu vida, y lo fue confirmando. Y luego llegué con mis papás y me dijeron, estás loco, ¿verdad? Y tuve que pausarme un ratito a que dieran luz verde. Pero Dios fue confirmando y hablando, y todo. Yo te digo, yo estoy donde estoy seguro porque Él me reveló su voluntad. En 2 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, o sea, se mete en todos lados, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y a nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente.
Así que, ¿qué quiere Dios de ti? Nadie te lo va a revelar mejor que el Espíritu Santo. Va a usar la palabra, va a usar sueños, va a usar predicaciones, va a usar un sinfín de cosas. No va a ser una sola, van a ser varias, te va a confirmar. Cuando yo ya sabía, ya estaba convencido de que el Espíritu Santo quería que yo fuera pastor y le estaba echando ganas y pasaba por tiempos de dificultad. Incluso hubo personas que en base a un don profético me confirmaron y me profetizaron lo que Dios ya me había dicho, pero eran confirmaciones de lo que Dios habló a mi corazón. ¿Sí me estás entendiendo eso? Puede venir una persona, de repente podemos estar aquí orando y se puede estar moviendo el Espíritu Santo y alguien venir y decirte, ¿sabes qué? Yo siento esta palabra de Dios para tu vida. Ojalá no te digan la misma que me dijeron a mí, ¿verdad? Está muy gordo, ¿no? Que vengan y te digan, mira, yo siento que Dios quiere esto, que te va a llevar aquí, te va a llevar allá. Dios se mueve así. Cuando nos den esas palabras, otra persona, lo que debemos de hacer es guardarlas en nuestro corazón y ver si es una confirmación de que lo que ya nos dijo Dios, bueno, ya va una palomita. Si Dios todavía no te ha hablado de eso, lo guardas y esperas a que Dios te vuelva a hablar de ese tema. Sobre todo si es una palabra, porque luego hay unas personas que se inventan unas palabras bien mortales, ¿verdad? Dios dice que te cambies de ciudad, bla, 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 bla. Y a veces es Dios, pero a veces es una torta de pipos que le cayó mal a la persona un día anterior. Así que si Dios quiere que me cambie de ciudad, me lo va a hablar a mí y me lo va a confirmar. Y si nadie me lo ha hablado, lo guardo y lo pongo ahí, pero no me ando cambiando mañana. ¿Sí me entiendes eso? Lo voy dejando ahí, voy dejando que Dios vaya añadiendo. Dios no tiene prisa, mi amado. ¿Sí me entiendes eso? Yo entendí eso a mis 20 y tantos años. Yo decía, es que ya, si no me empiezo a preparar ahorita, no me voy a preparar jamás. Y así como que, mi hijo, tengo toda la vida por delante. Pero si tú quieres conocer la voluntad de Dios, ve con el Espíritu Santo. En 1 Pedro 1:2 dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Escucha esa frase, la obra santificadora del Espíritu. El Espíritu Santo nos santifica. Tú y yo ya somos santos y justos por la sangre de Cristo cuando Él nos justifica. Amén. Somos santos, escucha esta frase, es muy importante que aprendamos esto. Somos santos posicionalmente. O sea, estamos en un lugar, en una posición espiritual donde somos santos. Dios ya nos ve santos. Santos es separado. Pero sigues teniendo tus detallitos, ¿sí? Y necesitas la obra santificadora del Espíritu Santo, que esa es el Espíritu Santo como un hojalatero quitándote los detallitos, poniéndote pintura donde te falta, sacando el golpecito por acá. Mira, eres medio contestón con tu esposa, tienes que tratarla como a vaso más frágil. Si no, Dios no oye tus oraciones. ¿Sí? Dijo un pastor, por eso esta semana no he orado, dijo un pastor una vez, porque se había peleado con su esposa. ¿Sí? Yo digo, pues por eso todavía no me caso, para que mis oraciones fluyan. Pero el Espíritu Santo nos hace ver, mira, trataste mal a tus hijos, sí los tenías que corregir, pero fue en tu ira, fue en tu carne. O empiezas a hablar, no, es que sabes que la hermana de la iglesia, y empieza a oír la voz del Espíritu Santo, cállate la boca. Bueno, yo no sé si a ti te hablas así, a mí sí me ha dicho el Espíritu Santo, cállate la boca. Y yo, ay, ¿verdad? Si no tienes nada bueno que decir, no digas. Yo, bueno, pues me callo, Señor. Y luego me la cambia, ¿por qué mejor no oras por esa persona? Y te vas santificando al que se deja santificar. Amén.
Por eso te digo, yo dejo que el Espíritu Santo haga la obra. A mí luego viene gente y me dice, pastor, es que debes de poner a la gente a que lea la Biblia, que haga, que deshaga, que... Mira, yo me puedo volver un gendarme espiritual atrás de ellos y traer un chicote, pero si lo hacen porque yo los estoy chicoteando, es por mí. Yo mejor oro, Espíritu Santo, incomódalos, estate ahí con ellos. Y muchos agarran la onda más temprano que otros. Mi oración es por todos. Amén. Penúltimo, en Hechos 1:8, versículo más escuchado en cielos abiertos que casi ningún otro, dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos empodera para ser testigos. Otra frase que he escuchado, hoy ando con muchas frases pastorales. Pastor, y a veces hasta le hacen más profundo. Pastor, así como, ¿yo qué pasó? Es que quiero dejar esto y no puedo. ¿Cuántos han pensado así? Amén. Yo también fui de esos, ¿verdad? Y tu pastor te va a decir, no puedes o no quieres. Esa va a ser mi respuesta. Para los que pensaban venir, ya te la estoy aventando. No puedes o no quieres, porque la Biblia dice que Él nos da el poder, que Él pone el querer como el hacer, y que Jesucristo venció el pecado está vencido y tú ya estás en Cristo. Así que una de dos, o quieres y no sabes que puedes, y yo te estoy diciendo, sí puedes. El diablo te ha querido convencer de que no, para que sigas amolado ahí, estancado. Pero yo te puedo decir, sí puedes. Él te da el poder para hacerlo. Y hay gente que, consciente de que Dios nos da el poder, sigue inmaduro, y entonces no quieres. Y mientras no quieras, no lo vas a hacer. El día que quieras, echas mano del poder que sí tienes, no en ti, en el Espíritu Santo, y entonces vas a ver cómo vences ese pecado, cómo vences con ese hábito, cómo terminas con esa situación, cómo comienzas ese ministerio, cómo comienzas esa obra. Porque esa es otra, a veces no es dejar un pecado, a veces es hacer algo para Dios. Pastor, yo quiero servir a Dios, pero le estoy pidiendo que me ponga las condiciones adecuadas. Pues te vas a quedar sentado toda la vida porque no las va a poner. Nunca hay un momento indicado con situaciones indicadas. Nunca vas a tener el suficiente dinero, nunca vas a tener el suficiente tiempo, nunca vas a tener la suficiente paz familiar para poder arrancar una obra para el Señor. La arrancamos todos hechos bolas y Él nos va dando gracia, mi amado. Y nos va mostrando precisamente eso, que es su obra, que no recae en nuestra fuerza, que no recae en nosotros, y nos da gracia para poder desarrollarlo. ¿Sí? ¿Tú crees, realmente en tu mente, tú crees que yo a mis 23 años estaba listo para empezar una iglesia? Yo pensaba que sí, a mis 23 años, que era un ingenuo, recién salido del instituto, todavía medio soberbio, yo decía que sí. Ahorita digo, no estoy ni listo, ahorita que iba a estar listo a mis 23. ¿Tú crees que a mis 27 años, 28 años estaba listo para pastorear 2 iglesias? Claro que no. Y lo hice. Y me salieron bien. ¿Salieron bien o no salieron bien? Ahí están ustedes son fruto de eso. Así que dices que si no salieron bien, no saliste bien. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Yo no tengo las capacidades, nunca he estado listo porque nunca se está listo para. Te tienen que empoderar, te tiene que ayudar el Espíritu Santo para vencer un pecado, para hacer su obra, para dar pasos de fe. Es Él el que lo tiene que hacer. Y en 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien,
Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos, pero a cada uno le da manifestación del Espíritu para el bien común. Otra traducción dice para provecho. Así que el Espíritu Santo nos llena de los dones que necesitamos para hacer la obra que ha requerido de nosotros. Si tú le dices, Espíritu Santo, es que yo no puedo hacer esto, deja que Él ponga ese don, deja que Él llene ese don. Hay dones naturales y dones espirituales. Los dones se trabajan. Es que yo siento en mi corazón, no sabes cómo me gustaría estar en la alabanza. Aquí hay de dos: o tienes el don o no lo tienes. Vamos a pensar que lo tienes. ¿Cuál es el camino? Te acercas al grupo de alabanza, expresas que quieres y lo empiezas a practicar. ¿Sabes tocar algún instrumento? Me sé 3 acordes. Bueno, tráete tu guitarra, vente a los ensayos, vete aprendiendo canciones, vete aprendiendo más acordes, empieza a practicarlo y lo empiezas a desarrollar. Amén. Así empezamos todos. Yo empecé recogiendo cables y poniendo acetatos, ¿verdad? Porque no había proyector de estos, eran de acetatos, hacia a la vuelta y regándola. Una hojita ahí toda empalmada, y luego a los de alabanza se le ocurrían cambiar las canciones y tenías que salir corriendo hasta la oficina atrás a pelearte por más acetatos. Pero bueno. Pero lo vas practicando, lo vas soltando en todo. Oye, pastor, es que yo siento que quiero predicar la palabra, quiero hablarle a la gente. Ah, perfecto, mañana te rentamos un estadio y te aventamos ahí. No, le empiezas a predicar a 2, 3 personas en tu casa, abres una célula, vienes a comedores y le dices a Magali y Carlos, me dejan compartir una palabrita 10 minutos, compartes algo en la oración, te vas haciendo tu propio espacio, abres tu casa, predicas, y de repente Dios te va dando gracia, y si ese es tu llamado, te va a terminar poniendo en una posición donde vas a predicar. Yo me acuerdo que yo le decía, Señor, quiero predicar. Ahorita a veces le digo, Señor, quiero descansar. Un domingo, mándame un orador invitado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te va poniendo. Ahora, vámonos por el otro lado. Llegas a la alabanza, tú quieres cantar, pero cuando tú cantas, las cucarachas corren, los cristales se rompen, ¿verdad? Y no es por la unción. Bueno, pues a lo mejor no es tu don cantar, pero es que yo siento, pero es que no es. Hay que investigar cuál es, pero ¿cómo lo hacemos? Exponiéndonos. Yo me di cuenta que mi don no es ser maestro de niños. Me gustan los niños, yo me llevo bien con los niños, juego con ellos, ¿verdad? Y me llama pero no puedo controlarlos. 10 minutos y los quiero patear así para todas las direcciones, no puedo. Los quiero someter con una kenjidama y en su idioma, ya que no puedo. ¿Sí? Pero me caen bien los morros, o sea, no soy anti niños. Hay gente que es anti niños, yo no, a mí me caen bien, nada más no es mi don. Oye, no, pastores, que mira, vamos a abrir un grupo de breakdance cristiano. No cuentes conmigo. No cuentes conmigo, yo no puedo hacer nada de eso. No, es que bachata cristiana, no creo que exista, pero si existiera, no puedo. No cuentes conmigo. Sí, pero si vienes y me dices, oye, un diseño, yo no soy diseñador gráfico, pero ahí le muevo las aplicaciones y algo medio decente te voy a hacer. Todos los diseños de la iglesia me los aviento yo. Así que algo decente va a estar ahí, porque nos ha ido dando dones y talentos. Y están los sobrenaturales, están los 9 dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que una liberación, pues Dios te usa con discernimiento de espíritu. Que una palabra de profecía, que una palabra de ciencia. Que viene un enfermo y Dios pone en ti dones de sanidades, de milagros. Dios es bueno, amén. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu Santo. Así que si tú haces un resumen de lo que vimos hoy, tú necesitas al Espíritu Santo para ser cristiano, se acabó. Para todo, para convertirte, para mantenerte
y para ser efectivo y para crecer. Así que no es en qué iglesia estoy, no es en si viene mucha gente, si es muy numérica, si tenemos un canal de televisión. No. Es si el Espíritu Santo que estaba en Cristo está en mí, puedo crecer. Puedo crecer. Amén. Vamos a orar.